ginecólogo Ignacio Reyes Urrutia, como siempre, cuidándonos y más en el embarazo, hipertensión. ¿A ti no te pasó, verdad, Sonia? Afortunadamente no, Carlita, pero bueno, nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Ignacio Reyes Urrutia, nuestro doctor ginecólogo aquí en casa, para platicar acerca de la hipertensión. Fíjate que he escuchado, bueno, y aparte ahorita que acabo de pasar esta etapa de embarazo, pues que es muy común, más o menos entre el 5 y el 10% de las mujeres puede sufrir hipertensión durante el embarazo. Y bueno, pues primero para platicar y entender un poquito qué es la hipertensión, a qué le llamamos exactamente hipertensión. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, muy bien, gracias. La hipertensión nuevamente es el incremento de las cifras tensionales en el embarazo. Los cambios fisiológicos del embarazo van a hacer que disminuya la tensión arterial, porque hay muchos cambios que van a estar en relación con la cantidad de sangre que está circulando en el cuerpo de la mujer embarazada. Más o menos entre el 35 y el 50% del volumen de sangre va a incrementarse, y eso hace que la tensión arterial disminuya. Por eso no tenemos los mismos márgenes de cifras tensionales que una persona que no está embarazada. Por ejemplo, tomamos como hipertensión cuando la cifra alta, la sistólica, va a aumentar entre 15 y 30% de los valores basales. Entonces, por ejemplo, si una mujer tiene 90-60 en el embarazo, ya de tener 120-60 ya es hipertensión, porque ya incrementó en 30 milímetros de mercurio, que es como lo estamos midiendo. Y para la diastólica, que es la presión baja, entonces vamos a incrementarlo entre un 10 y un 15 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, 120-80, si estaba en 90-60, pues ya están, las dos cifras están incrementadas, y entonces puede empezar a presentar síntomas como dolor de cabeza, que vea lucecitas, zumbido de oídos, y ya en algunas ocasiones, obviamente ya más avanzada, pues entonces vamos a tener otros síntomas relacionados con la misma incremento de la presión. Entonces, con la hipertensión, pues obviamente no puede haber síntomas aunque se esté incrementando la presión arterial, pero obviamente hay que estarlo llevando en cada consulta de control prenatal, hay que estar tanto considerando el peso como las cifras de tensión arterial. Es lo que te iba a preguntar, ¿existen factores de riesgo que pudieran llevar a desarrollar hipertensión durante el embarazo? Sí. De hecho, las mujeres que van a ser, la edad básicamente es una de las más importantes, menores de 20 años y bien mayores de 35, van a ser las que van a empezar a tener factores de riesgo. Aquellas personas que tienen una enfermedad renal previa al embarazo, las personas que son, por ejemplo, hipertensas desde antes de la semana 20, las consideramos dentro de otro grupo de pacientes, que ya son hipertensas crónicas. Entonces, también es un factor de riesgo. La diabetes, que puede presentarse antes o durante el embarazo, otro tipo de factor de riesgo también importante. Entonces, todos esos factores hay que considerarlos. Hay una enfermedad dentro de las enfermedades hipertensivas del embarazo que es la preeclampsia. Ay, sí. Es la que más se escucha. Es la que más se escucha, obviamente, aunque no es la única. Entonces hay desde la hipertensa crónica, la que es la preeclampsia, eclampsia, que es cuando convulsiona. La paciente que tiene hipertensión solamente, no hay ninguna alteración a nivel del riñón que esté tirando proteínas a través de la orina, pues solamente es hipertensión gestacional, y eso no es preeclampsia. Y aquellas personas que son hipertensas crónicas que tienen una preeclampsia sobreagregada. Hay un grupo importante que también no hay que descartar, que son aquellas que se les sube la presión nada más durante la última etapa del embarazo y que lo consideramos como una hipertensión transitoria. Entonces, para las pacientes con preeclampsia hay, por ejemplo, factores de riesgo importantes: la edad, como ya dijimos, las enfermedades autoinmunes, que son las enfermedades que van a atacar el propio cuerpo, y son las que consideramos que son las que aparecen después de la semana 20. Pero la semana 20 es un parámetro importante. Si está diagnosticada la hipertensión antes de la semana 20, es una hipertensión crónica. Si es después de la semana 20, entonces puede ser preeclampsia. Puede ser, pero no es la única de las causas que puede darnos hipertensión. Ok, ¿y cuál sería el tratamiento? Bueno, el tratamiento va a ser primero modificar la calidad de vida que tenga la paciente, un poquito de reposo, la alimentación, sobre todo aquellas personas que todavía no prueban la comida y ya le están poniendo sal, pues disminuir los niveles de sodio, nuevamente aumentar la cantidad de líquidos. Entonces es importante que sea bien valorada por un especialista en esta situación. Pero no es lo mismo tratar una hipertensa crónica que trae tratamiento por algún tipo de antihipertensivo, a que solamente básicamente utilizamos 2 antihipertensivos en el embarazo que sabemos que no hacen daño ni al producto ni al mismo embarazo como tal. Claro. Entonces, porque obviamente los riesgos que tenemos es que tengamos un bajo peso del producto al nacer, obviamente que la placenta se pueda desprender antes de tiempo. O sea, todo eso si no se tratara. Si no se tratara. Ajá. Entonces, todo ese tipo de consideraciones tenemos que hacer para que estamos trabajando con 2 personas. Debemos de ver el bienestar del bebé y el bienestar de la mamá. Entonces, todo eso es muy importante para tratar de abordar a la paciente. Pues lo mismo decía, muchas veces un médico internista va a tratar a una mujer embarazada y da, por ejemplo, algún medicamento que no se puede dar por el embarazo. Entonces, es siempre así que tratarlo en conjunto con otro especialista, si es que no se puede tratar así que uno solo.
Entonces, pero podemos utilizar antihipertensivos y sobre todo después de la semana 20 tenemos un margen un poquito más amplio, sin que obviamente hay muchos medicamentos que pueden hacer daño al bebé. Sí, casi siempre después de los primeros 3 meses, ¿no? Es cuando ya se puede aceptar, el cuerpo puede aceptar y el bebé un poquito más de medicamentos. Así ¿no? es. Oye, te iba a preguntar, ¿qué tan común puede ser que después del embarazo continúe la hipertensión? ¿Puede llegar a suceder? Eso generalmente sucede en mujeres que ya son mayores de 35 años, que han tenido múltiples bebés, entonces ahí muchas veces se puede quedar como ya una hipertensión que va a quedarse para el resto de su vida. Entonces no es tan común. Cuando es preeclampsia, por ejemplo, cuando realmente al momento en que se desprende la placenta de la mamá, en ese momento todos los factores que están involucrados en la hipertensión van a empezar a disminuir y se quita realmente el problema. Entonces es algo muy importante y es la característica. Al momento que se termina el embarazo, inmediatamente vamos a ver cómo disminuyen las cifras de tensión arterial. A diferencia de la hipertensión crónica, donde obviamente puede seguir, si no suspendemos el antihipertensivo, puede continuar incrementándose la presión. Entonces es una de las características importantes. Entonces cuando ya termina el embarazo pueden pasar las 6 semanas de la cuarentena y entonces volver a clasificar todo. Si continúa hipertensa después de ese periodo, entonces podemos considerar que la paciente se va a quedar hipertensa el resto de su vida. No, si tener un hijo no está fácil, de verdad que no, nos es pasa una carga de todo. para el cuerpo bastante fuerte. Oye, y también había escuchado que es más común que a lo mejor se presente la preeclampsia en el primer embarazo, que a lo mejor ya no tanto en el segundo. Tú dime, ¿es cierto o no? Hay veces, así que va a variar mucho de cada paciente. Es muy frecuente que si ya dio por primera vez en el primer embarazo, tenemos hasta un 40% de probabilidades que en el segundo vuelva a presentarse. Y tenemos obviamente otro de los antecedentes es que a lo mejor a la mamá de la paciente le dio preeclampsia, entonces es muy frecuente que a la hija le pueda dar. O sea, esto es hereditario además. Pues hay cierto factor que va a condicionar la hipertensión. ¿Qué otros factores deberíamos de tomar en cuenta hablando de hipertensión? Pues sobre todo muchas veces cuando se presenta la hipertensión antes de la semana 20 tenemos que considerar muchas enfermedades que a lo mejor no están siendo diagnosticadas fuera del embarazo y que del embarazo lo está haciendo como una ventana para que podamos verlo. Sobre todo aquellas enfermedades como lupus, como alguna enfermedad autoinmune que son las más importantes que pueden afectar el embarazo. Entonces, lo más importante es saber los signos de alarma, que son dolor de cabeza, zumbido de oídos, que vea lucecitas, dolor en barra en la parte superior del abdomen. Cualquiera de esos síntomas es importante que acudan directamente al hospital o con su médico para que de esa manera puedan ser valoradas y de acuerdo a eso puedan saber si está en riesgo o no tanto la vida de la madre como la del bebé. Perfecto, muchísimas gracias, Ignacio. Hay que cuidar a las muchachitas embarazadas. Y bueno, vamos a continuar aquí en la